Me causa mucha alegría, y lo digo con honestidad, encontrar en manos de Mirko un texto que para mí ha sido clave. Eso significa mucho, eso significa para mí que existe una apertura sobre un tema que siempre he tenido un poco de temor de plantearlo abiertamente. He conversado rápidamente con Natalie. Y también me doy cuenta que, bueno, hay un espíritu abierto, y entonces, por favor, la idea es abrir, no sé si abrir, de repente comenzar un debate sobre un tema fundamental que yo creo que en el Perú no se ha hecho. En algún momento, cuando yo he querido plantear este debate, no se ha comprendido y simplemente se me ha catalogado, no solamente acá en el Perú, también en Bolivia, ¿no? Y por esa razón mi investigación lo he tenido un poco al lado porque no era políticamente correcto, pero quizás esta sea una primera oportunidad para abrir o poner en debate una serie de aspectos que yo considero fundamentales. Y eso tiene una historia, en realidad, ¿no? En la manera como yo abordo el tema de la etnicidad, parte de un proceso bastante personal. Yo llegué a Bolivia en el año 1993 o 94, y inmediatamente me involucré a una serie de procesos políticos con poblaciones indígenas. Fui funcionario del Estado y después fui asesor político de organizaciones indígenas en la Amazonía, y a partir de esa experiencia como activista bastante joven es que yo voy construyendo paulatinamente una visión crítica sobre la manera como se concibe la etnicidad. Es básicamente a partir de mi aproximación, de la forma como yo pienso a ver los procesos políticos en la Amazonía boliviana, que voy construyendo una perspectiva crítica sobre la etnicidad. Y gracias a un entorno de amigos franceses, me dieron la oportunidad de ir a Francia a hacer el doctorado y conocer ese libro verdecito que está ahí, que fue muy importante y sigue siendo muy importante para mí. Es un trabajo fundamental. Cuando yo los cursos acá en San Marcos he pasado algunas traducciones de ese libro, que es un libro clave que lamentablemente está en francés, pero que partes importantes ya están traducidas y circulan por la web, ¿no? Que se llama Teorías de la etnicidad, de dos autores franceses, donde condensan 30 años de debate sobre el concepto de etnicidad, ¿no? Y ese debate en el Perú no lo conocemos. Plantear parte de ese debate en este Perú no es políticamente correcto. Bueno, creo que siempre he sido políticamente incorrecto, entonces yo utilicé a Putignan y Streffenar para discutir el tema de la etnicidad. Entonces, yo he preparado mi exposición el día de hoy solamente tomando una partecita de lo que fue mi tesis doctoral. Y yo lo que quiero, más que retomar las cosas que yo abordé en mi tesis doctoral, yo quiero poner en discusión, porque mi tesis está muy vinculada a la realidad boliviana. Sin embargo, yo creo que lo que yo abordo en esa tesis, la discusión que yo hago, es fácilmente transplantable, se puede trasplantar a la realidad peruana con sus particularidades. Yo volví al Perú el año 2012. Desde el año 2012 me involucré nuevamente en la Amazonía. En la actualidad vivo prácticamente en el Parque Nacional del Manu. Viajo permanentemente, sigo vinculado a las mismas cosas que hace 25 o 30 años inicié en Bolivia. Y si bien he dejado de producir en los últimos 2 o 3 años reflexiones sobre estas cosas, no están lejos de mi preocupación, y cada vez que yo entiendo más y conozco más
la realidad amazónica peruana, me doy cuenta que muchas de las reflexiones que yo hice quizás no han perdido vigencia, aunque sí ameritan una discusión mayor, porque la realidad peruana no es exactamente la misma, la realidad amazónica peruana no es exactamente la misma que la realidad boliviana. Entonces yo quiero en esta presentación, lo que quiero básicamente es discutir uno de los aspectos teóricos fundamentales dentro del debate de la etnicidad, lo que se llama la categorización étnica. Este concepto, que podría parecer un poco complejo y difícil de entender, en realidad es un concepto que nos relaciona con cosas muy precisas y muy específicas que tienen que ver con el debate político contemporáneo. Ustedes sabrán que desde hace aproximadamente 20 años, quizás un poco más, quizás 30 años, en América Latina aparece con mucha fuerza un nuevo actor político, que son los pueblos indígenas, ¿no? Bolivia quizás es el país que más avanzado o que fue uno de los primeros que comenzó a implementar políticas específicas para abordar la realidad de estas poblaciones. Hay un concepto que no se utiliza acá en el Perú, pero que es importante definirlo, lo quiero hacer ahora. No se llama por su nombre correcto a algo que en el Perú también ya comienza a ser importante, y en Bolivia fue importante desde hace, como les decía, 2 décadas atrás aproximadamente. Es el término de multiculturalismo. ¿Qué cosa es el multiculturalismo? El multiculturalismo tiene una doble acepción. El multiculturalismo, primero, significa una realidad social que se puede caracterizar por la diversidad de realidades culturales. Eso es por un lado, ¿no? Pero por otro lado, el multiculturalismo es un concepto que hace referencia a un programa ético y político. Este programa ético y político nace en los años 60 en los Estados Unidos y está muy vinculado a las luchas del movimiento afrodescendiente norteamericano. Y en Estados Unidos se abren entonces en los años 70 una serie de políticas de apertura para resarcir un poco esta situación de exclusión histórica de la población afro. En los años posteriores, en Canadá, se comienza a construir una base mucho más sólida, filosófica, antropológica, sobre el multiculturalismo, y se expande por todo el mundo esta perspectiva multiculturalista. ¿Qué cosa plantea el multiculturalismo como una perspectiva ética y política? Básicamente lo que hace es tratar de abordar la realidad social, entendiéndola, las diferencias que existen en una realidad social concreta a partir de las particularidades étnicas. Eso es el multiculturalismo, resolver las situaciones de exclusión, de diferenciación social y tratar de establecer parámetros para resolver a través de políticas específicas que se llaman multiculturales. Acá en el Perú casi nunca se utiliza el concepto, pero es un concepto universal. Entonces, a todo lo que se denominan políticas vinculadas a las poblaciones indígenas, habría que denominarlas en su término preciso como políticas multiculturales. Entonces, yo lo que quiero hacer acá es un poco presentar cuáles son los problemas que deben enfrentar las políticas multiculturales para tratar de ser coherente con el discurso que ellos tienen. Mi perspectiva es bastante crítica, sobre todo tomando como referencia el caso boliviano. O sea, yo lo que trato de hacer, y mi tesis doctoral es justamente eso, es ver
el fracaso de las políticas multiculturales, la inconsistencia teórica, la inconsistencia que tiene esta perspectiva. Y cuando yo hablo de la inconsistencia, en realidad ese es el resultado de casi 15 años de activista multicultural, y vi, y quizás por eso me fui de Bolivia, el desastre en el que se convertía esta sociedad luego de haber implementado a lo largo de una década y media una serie de políticas multiculturales. Entonces yo lo que hago es discutir y ver y tratar de entender por qué se llegan a esa situación y cuáles son las debilidades epistemológicas de toda esta percepción del multiculturalismo, tan de boga ahora en el Perú y tan importante para definir políticas sociales en la actualidad. Para entender el multiculturalismo hay que remitirse fundamentalmente al concepto de etnicidad. Yo dije, ¿no?, que las políticas multiculturales son políticas que tratan de incidir en la realidad, una realidad que es comprendida a partir de las diferencias étnicas. Entonces la etnicidad es fundamental en todo esto. Uno de los problemas centrales que tienen que resolver las políticas culturales, las políticas multiculturales, como cualquier otra política estatal, es cómo establecemos los sectores sociales a los cuales nosotros necesitamos llegar. En este caso concreto, cómo definimos, cómo establecemos, cómo determinamos quiénes son los pueblos indígenas. Ese es un tema fundamental. Y cuando decimos cómo los definimos, tenemos que definir dos aspectos fundamentales. Bueno, las políticas multiculturales tienen que definir dos aspectos fundamentales: cómo se llaman y cuántos son. Porque tú no puedes establecer políticas públicas sin saber exactamente cuál es la dimensión demográfica de tu población objetivo. El año pasado se recordarán que una de las cuestiones fundamentales que generó un cierto debate, no pude participar porque ya estaba en el mando, pero lo seguí más o menos de cerca acá en el país, era el tema del censo, ¿no? Y las preguntas que tenían que ver con el origen étnico de las personas y la identificación. Bueno, pues eso tiene que ver con todo este debate, que en el Perú, como ya lo mencioné, no se dio. Entonces, las políticas multiculturales tienen que resolver dos cosas fundamentales: cómo se llaman, cuál es el nombre, o lo que se denomina el etnónimo, ¿no? Cuál es el etnónimo de las poblaciones a las cuales van a ir dirigidas la política. Y otro, cuántos son estas poblaciones, a cuánto ascienden. Pero además hay que tener en cuenta que no es una población, sino son diversas poblaciones. En el Perú hay, si no me equivoco, reconocidos más de 40 poblaciones con particularidades étnicas. Entonces hay que definir todo eso, es decir, no solamente contar cuántos son los indígenas, sino contarlos a través de sus particularidades, es decir, los que son ayaninkas, los que son de tal y tal pueblo indígena. Entonces, esos dos temas, es decir, de la contabilización étnica, es un aspecto fundamental en las teorías de la etnicidad, que no se ha discutido en el Perú, teóricamente no se ha discutido. Y dos, es el tema de la categorización étnica, que es el título de mi ponencia. Entonces yo quiero discutir a partir de dos casos bien concretos que yo los seguí en mi tesis doctoral. Yo no los conozco, no hice una etnografía de eso, pero los tomé como referencia, porque mi tesis yo me basé en un grupo en particular. Entonces yo quiero hacer referencia solamente por una exposición breve a dos casos concretos para entender esta particularidad. Podemos seguir, ya desarrollé. ¿Podrías retroceder?
yo quiero acá, entonces, referirme a una cuestión así central de este debate. Bueno, creo que no voy a llamarlo debate, porque en realidad, al menos en el contexto peruano, no ha habido un gran debate sobre eso. Pero ¿qué cosa es lo que habla respecto a la categorización étnica estos autores franceses, Putignan y Streffenhardt, que es la base, como mencioné, de mi trabajo, ¿no? Va a decir, la aparición de la nominación o una categoría étnica tiene un sentido y una justificación en las interacciones sociales. Es decir, yo interactuamos nosotros a partir de un nombre, de una categoría. Ella emerge como una acción a partir de la cual determinados protagonistas sociales se definen con una categoría y por medio de la misma son identificados por otros actores. Es decir, los seres sociales en este campo de las relaciones étnicas, interétnicas, interactuamos a partir de un rótulo. Es decir, yo soy Ashaninka, yo soy Quechua, yo soy Aymara, yo soy cualquier nombre, ¿no? Cualquier nombre. Pero esta interacción a partir de los nombres tiene una serie de particularidades. La interacción entre los que denominan y los que se denominan, porque no es una cosa el hecho que yo me llame Aymara, por ejemplo, sino es que el otro me tiene que reconocer con Aymara. Nada saco que yo me autodefina con algo, con un término específico, pero que el otro no lo reconozca. Entonces la interacción entre los que denominan y los que se denominan es una relación dialéctica que no permite separar la categoría como un espacio único de análisis. Además, ello implica que esta es una relación de poder. Yo puedo imponerte un nombre si yo quiero, tú eres un chipío, pero si tú tienes el poder suficiente, tú puedes responder y evitar que te categoricen con un nombre. Es decir, la nominación étnica está vinculada al poder. Es una relación de poder, puesto que quien se autodefine con una categoría o a quien se nomina con la misma, se encuentra supeditado a la importancia social que la denominación contiene. A través de ella, las colectividades pueden conseguir ventajas políticas y mantener, consolidar o modificar relaciones de hegemonía y subordinación. El grupo que yo estudié para mi tesis doctoral, los Takana, estuvieron 80 años peleando espacios de tierra y nunca consiguieron que les reconocieran tierra, pero cuando aparecieron las políticas multiculturales, estos señores que nunca habían conseguido un derecho sobre las tierras utilizaron una categoría étnica y lograron el reconocimiento de tierras. En la actualidad, cada vez más existe población en el Perú que recurre a una categorización étnica para obtener derechos, por ejemplo, acceso a ciertos recursos forestales, hidrocarburos, porque si pelean el acceso a esos recursos como pobladores cualquiera o como campesinos, no van a lograr su propósito. Entonces ahí entra, eso es lo que se está hablando con el concepto de intereses, digamos. Entonces yo quiero referirme a toda esta complejidad de la categorización étnica, tomando como caso dos casos bien concretos para ver la dificultad que existe detrás de todo esto. Esta dificultad, en realidad, yo lo encuentro en un hecho fundamental y que Max Weber ya lo había dicho increíblemente en los años 20. La etnicidad es sobre todo, la etnicidad es una identificación y como tanto es bastante subjetiva. Entonces es difícil de determinar. Y yo quiero, entonces, esa dificultad la quiero presentar a través de dos casos. Uno, el caso de los Samuco, que es un grupo que está ubicado, el espacio por donde se mueve está en la
frontera de Paraguay con Argentina, en un ecosistema particular que se llama el Chaco Boreal. Quiero ver un poco a partir de lo que desarrolla una etnohistoriadora francesa que trabaja hace muchos años en esta región. Quiero un poco mostrar esta complejidad. Podríamos. En la actualidad, en Bolivia, se habla mucho, en la zona a la que yo he mencionado, se habla mucho de un grupo indígena que transita por esta zona y se les denomina ayoreos. Están en la ciudad de Santa Cruz. Y entonces ella es una investigación, ella ha hecho muchas investigaciones sobre este grupo y otros grupos que están en esta zona. Este es apenas un artículo muy pequeño, pero muy esclarecedor. Ella comienza a reflexionar, ¿quiénes son estos ayoreos? Porque ella hace un trabajo etnohistórico exhaustivo en los archivos y encuentra en los archivos que están referidos a esta zona un montón de denominaciones, que es así es tanta la cantidad de denominaciones que ella decidió para este artículo poner un poco en orden, y encuentra lo siguiente: en realidad los ayoreos están vinculados a un concepto, a un etnónimo que se llaman samucos. Entonces rastrea a los samucos, y los samucos, descubre ella, que aparecen en las misiones jesuitas en el siglo XVIII. Hay unos samucos que habitaban la zona donde habitan en la actualidad los ayoreos, pero en realidad ella descubre que a esos samucos se les puede llamar bajo 4 nombres diferentes también en las mismas crónicas: samucos, cuputados, satienes, ugaroños. O sea, hay un grupo que se llama samuco también. Pero resulta que los grupos vecinos, hay un grupo vecino que se llaman chanés, a todos estos 4 grupos los llama simplemente morotocos. Pero otros grupos, resulta que al subgrupo samuco lo llaman morotocos o chamococos, y a los ugaroños los llaman amoocos. Luego, esta experiencia adicional a fines del siglo XVIII termina con la expulsión de los jesuitas, y resulta que desaparecen de las crónicas. Ya no existe, ya no se habla de ninguno de estos. Todos estos etnónimos desaparecen en las crónicas, y resulta que a esta misma población de esta zona se les comienza a denominar con 4 etnónimos nuevos: guarañocas, cisracuas, potoreras y moros. Y desaparecen, de pronto desaparecen y vuelven a aparecer en el siglo XIX. En esta zona vuelven a aparecer, y resulta que todos se convierten en samucos nuevamente. Y en la actualidad, en el siglo XXI, se ha subdividido, y existen en en Paraguay, 2 subgrupos samucos que tienen el apelativo de Ixil. Y en Bolivia, parientes de estos mismos grupos tienen el apelativo de ayoreo. Lo que la autora dice es: qué complejo que es este proceso. ¿Quiénes son quién entonces? El punto central que hay detrás de esto es cómo tú nominas a las personas. ¿Cuál es la validez de estos etnónimos en las crónicas, ¿no?, de los misioneros? ¿Cuál es la validez actual? A los que se llaman samucos, en la actualidad, ¿se le puede hacer una relación con los samucos que aparecen en las crónicas en el siglo XVIII o en el siglo XIX? ¿Existe algún vínculo? Ahí, con eso, ella está planteando este problema de la nominación étnica
o la categorización étnica. ¿Quién es quién? ¿Cuándo te denominas y de qué forma te denominan? Tú te denominas y en qué momento histórico tú lo haces y para qué lo haces. Eso es lo que va a establecer estas perspectivas de la etnicidad que se llaman instrumentalistas, de la cual yo he mencionado, en que los nombres en realidad son simplemente apelativos que los colectivos humanos se colocan o les colocan en determinadas circunstancias y por objetivos determinados. Es decir, si yo me llamo quechua ahora, es por algo. Esta perspectiva te dice, lo que hay que hacer es averiguar por qué te llamas quechua ahora y no te llamaste ayer quechua. ¿Y para qué te llamas quechua? ¿Cuál es el sentido de llamarte quechua? Que esa es, en realidad, el punto central de la investigación en etnicidad. ¿Para qué te denominas con una categoría específica? Y quiero entonces, esto es desde una perspectiva etnohistórica, esta presentación que estoy haciendo, pero quiero hacer ahora una presentación igual de compleja de la realidad de otro grupo que vive en la frontera de Perú con Brasil, en el lado de Loreto, que son los Matiz. Los Matiz aparecen en el año 1970 en esta zona, pero lo más son contactados, no es que aparecen, son contactados por el ILB en los años 70 y el ILB decide llamarles a ellos Mayoruma. Pero sin embargo, el nombre más frecuente era Matsés, pero parece que hay un problema ahí con la pronunciación y resulta que derivan en Matiz. En la actualidad son conocidos como Matiz. ¿Y quiénes son los Matiz? Los Matiz son, parece un grupo, una federación étnica que estuvo conformado por parcialidades con relaciones conflictivas y bueno, entonces lo que hace un autor, en este caso también es un autor francés, Philippe Erickson, que trabajó mucho tiempo con estos grupos, y entonces es lo que hace en su trabajo es ver la cantidad de nombres que pueden aparecer, que ellos utilizan en las interacciones sociales internamente entre ellos. Entonces lo que él muestra es la complejidad de denominaciones que pueden tener los miembros de esta colectividad en las diferentes circunstancias de interacciones. Y va a hablar entonces, bueno, he señalado ahí una serie de nombres, hay una subdivisión, Matiz Kimbo, Matiz Tutsi, y después ellos mismos se pueden subdividir en otras 4 categorías. Dependiendo las circunstancias, hay unas categorías que ellos los utilizan por ejemplo, en circunstancias de interacción política y otras en referencia a ciertas especies animales. Entonces van a haber una serie de denominaciones, es decir, ellos se pueden denominar de diferentes formas. Otra vez entramos a la teoría de Putignac. ¿Qué cosa nos dice? Los de afuera nos llaman Matiz. Anteriormente nos decían Matsés. Los del ILB nos llaman Mayoruma. Y nosotros tenemos formas diferentes de autodenominarnos dependiendo las circunstancias. Bueno, ese es un poco el sentido de esta explicación. Bueno, si tenemos esto, y ya prácticamente para concluir, cuando yo trabajaba como activista indigenista, pro-indigenista en Bolivia, me comencé a dar cuenta de este hecho, de la complejidad y de la
versatilidad que tienen los colectivos para autodenominarse y también la versatilidad que tienen los otros para denominar a los colectivos indígenas. Hay un caso bien concreto, por ejemplo, hay un grupo también en el Chaco Boreal, muy conocido como guaraní, pero resulta que los guaraní hasta el año 90 no existían como tales, sino se llamaban chiriguanos, eran denominados como chiriguanos, y chiriguano estaba asociado a dos acepciones del quechua, chiri y guano, es decir, excremento frío. Ese término para llamarse a ellos evidentemente no era bien aceptado y simplemente cambiaron al término de guaraní. Lo que quiero decir simplemente, y con esto yo quisiera concluir, que esta complejidad que existe detrás de la nominación étnica, lo que refleja es una situación de subjetividad enorme, donde los seres humanos que quieren aparecer étnicamente en un contexto determinado, en realidad utilizan y construyen etnónimos dependiendo los intereses y las circunstancias. Si esto es así, y más que dar respuesta, yo quiero abrir preguntas. Si esto es así, entonces, cuando nosotros queremos implementar, cuando un Estado, como el peruano, por ejemplo, quiere implementar políticas multiculturales, ¿cómo establecemos entonces las agrupaciones étnicas si tenemos en cuenta este nivel de arbitrariedad? Es complicado, ¿no? Y esta complicación yo la percibí en Bolivia en aquella época, y el problema de esto es que en Bolivia, luego de haberse implementado todo este proceso, derivó en una sociedad que se subdividió en 36 naciones. En la actualidad Bolivia se autodenomina como un Estado plurinacional, es decir, un Estado conformado por 36 naciones, un poco como 36 cuadraditos. Y eso no ha funcionado. Y ahorita quien levantó todas esas perspectivas, que fue el actual gobierno de Evo Morales, está retrocediendo porque eso es insostenible. Y no solamente que es insostenible, sino que eso llevó muchas veces a generar divisiones sociales donde no existían en el país. Eso es para mí uno de los riesgos mayores de las políticas multiculturales, y como yo señalé, más que plantear respuestas, planteo preguntas. Y yo creo que el año pasado no se hizo una discusión detenida sobre este tipo de aspectos cuando se implementó el censo. Se intentó debatir, pero no lo debatimos. Bueno, era eso básicamente lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Me pareció súper interesante porque además remite a muchas discusiones de la actualidad que se están dando no solamente en Sudamérica, sino en diferentes lugares del continente. Cuando me pasaron tus textos, me recordó y me trajo a la mente a una antropóloga guatemalteca, Gladys Tzutzun, ¿la conoces? Bueno, que trabaja justamente este tema de lo indígena como estrategia. O sea, y aquí voy a entrar también un poco a generarte más preguntas, porque lo que me remite tu exposición es a seguir preguntándome también a la voz de mis propias investigaciones actuales, ¿no? Entonces, Gladys Tzutzun, que me parece que es una indígena antropóloga guatemalteca, un poco nos propone que los pueblos indígenas capitalizan y utilizan también el término y el concepto del indígena para poder generar sus propias estrategias y para poder moverse en el juego que te da el Estado, ¿no? Entonces, y entonces ahí entran todas estas cuestiones de la categoría y de la etnicidad, y cómo a veces los pueblos
algunos pueblos indígenas o los pueblos se construyen o se reconstruyen como pueblos indígenas, como indígenas, como ella habla de pueblos, no le gusta la categoría tanto porque tiene toda una construcción y un debate con los términos que los pone el Banco Mundial, etcétera, ¿no? Entonces, cómo hay una parte que me parece bien interesante donde dicen las estrategias políticas indígenas son movidas por ideologías ni por un proyecto mesiánico de liberación, corresponden a sentidos prácticos aprendidos, heredados y actualizados desde las experiencias históricas de cómo vieron a sus padres, abuelos resistir y burlar las estrategias de conducción y de represión contra las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, esta cuestión de también de parte de ellos de también utilizarlo como una estrategia. Entonces, ahí también me venía a mí a la mente cuando exponías esto de las estrategias, del tema de cómo se van, nos pasaste una lista de diferentes nombres, cómo se van nombrando los diferentes pueblos, cómo los van nombrando, cómo te reconoces y cómo los reconoces. Entonces, ahí se me venía esta cuestión de generar en diferentes niveles de estrategias, ¿no? Uno, en esta cuestión de cómo ellos se van reconociendo a partir de cómo los van nombrando. En el caso, por ejemplo, de los ayánicas, que en un momento eran los campas, los ayánicas, etcétera, o los yanes, las amuellas, los guajú, los jíbaros, etcétera, ¿no? Y cómo se construyen con los nombres, pero a través también esta construcción de, no solamente se queda a un nivel de palabras, sino también hay una construcción de como por ejemplo, cuando uno habla de los ayánicas, comienza a ver, o sea, dicen esto es un pueblo guerrero, que se organizaron para defenderse del conflicto armado. Los aguajú son los pueblos jíbaros, los reductores de cabeza, etcétera, ¿no? Así, las construcciones de los nombres van asociadas también a la construcción de un concepto de cómo se ven, y estos conceptos, además de cómo ellos se reflejan hacia los otros, que son leídos de ambos sentidos, son bastante estratégicos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi trabajo, que estoy trabajando ahora con los pueblos ayánicas en relación al conflicto armado interno, veo también que a partir de este conflicto armado y de diferentes, se van construyendo como guerreros, y hay una apropiación del término de guerra que tú no la ves y no lo puedes seguir a través de la mitología, de una mitología muy clara, pues son un pueblo que yo lo veo más como un pueblo un pueblo cazador, que tiene muchas estrategias sobre caza, pero no como guerrero. Y esta construcción, a su vez, es utilizada muy interesante en las nuevas estrategias. Por ejemplo, cuando el Estado entra a este territorio para hacer las centrales de Paquitzapango, ahorita el lote 180 y tantos que están en esta zona, cómo ellos utilizan esta construcción de guerreros diciendo el ejército ayánica va a volver a salir, nosotros vamos a volver a tomar. Entonces, hay unas estrategias que utilizan para poder estar en este juego del Estado, ¿no? Porque yo siento que a veces no solamente, bueno, es esta primera corochazo que nos has dado sobre el tema de los nombres, de la utilización, de cómo van variando, de cómo se reconocen y cómo nos reconocemos, también se convierten en cosas más prácticas, ¿no? Y también tenía una pregunta, ¿no?, para ti, que es bastante simple, pero sí fue lo primero que cuando leí lo de la mesa es ¿por qué multiculturalidad y no? O sea, y cómo en tu trabajo debates con el tema como de interculturalidad y con temas como el multiculturalismo y con estos otros conceptos que están saliendo, ¿no? Un poco por ahí lo dejo. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir algunas ideas vinculadas a la exponencia, a lo que ha expuesto Enrique. Yo tengo experiencia con varios grupos étnicos de la Amazonía, pero más experiencia tengo con el grupo Cocama desde hace 40 años y con los Abajún desde hace 30 años. Y
En cuanto a los nombres que tienen los cocamas, han mantenido el mismo nombre étnico desde su primer encuentro con los españoles en 1557. Se han mantenido. Los Awajún han sido llamados jíbaros y luego varias denominaciones de subgrupos, y luego desde fines del siglo XVIII recibieron el nombre de Awaruna, que viene del quichua del río Pastaza. Esto aparece a fines del siglo XVIII. Y, actualmente han asumido este término que viene del quechua, que significa gente de las alturas, gente de la selva alta, y han cambiado la pronunciación, o sea, para que esté de acuerdo con su pronunciación, es Awajún, y entonces todos aceptan esto como su nombre étnico. Pero el problema es con el otro aspecto que nos habló Enrique, es el número del grupo. Y es difícil. En cuanto a los cocamas, pues han tenido una historia especial, que había toda una generación donde los maestros de la escuela mestizos castigaban físicamente a los niños si hablaban su idioma. Entonces no ha habido una transición, una transmisión del idioma a la generación siguiente. Pero actualmente hay esfuerzos en varios sitios donde los ancianos están enseñando a los niños en la escuela. Pero una cosa que une al pueblo cocama es su cosmovisión tupí-guaraní. Y es impresionante como sin personas que no comparten, no hablan un idioma, mantienen una identidad. Y hablando con personas que trabajan con los guaraníes en Paraguay, y también leyendo trabajos sobre los tupí-guaraní de Brasil, y son muy parecidos en muchas cosas, sobre todo su cosmovisión y hasta detalles de sus mitos. Entonces tienen esta identidad, pero es difícil saber el número, porque en los censos dicen 10,000, pero esos son las comunidades tituladas, pero muchos no se han titulado, y hay diversas razones, pero una razón es que como han sufrido prejuicio de parte de la población mestiza, entonces no quieren identificarse con títulos de comunidad indígena. Y hay otros que por otras razones han decidido no expresar su identidad, solo en el grupo con gente de confianza. Entonces no hay problema, pero han tomado esta forma de alguna manera ocultar su identidad, pero mantienen una identidad muy propia. Y ahora que se han ido formando organizaciones, hay varias organizaciones cocamas, y sobre todo en torno al problema de los derrames de petróleo que ha afectado a su pueblo, entonces están encontrando en su solidaridad
y su identidad étnica una forma de hacer política basándose en su etnicidad. Pero el número, yo pienso que deben ser alrededor de 100,000, porque hay muchos que viven en ciudades chiquitos. Requena y Nauta son pequeñas ciudades donde el 80% de su población es Cocama, y luego Yurimaguas, Lagunas, todos estos pueblos tienen una gran población Cocama. En cuanto a los Awajún, es un pueblo que tiene mucho orgullo de su idioma, y esto es una parte fuerte de su identidad, además de sus tradiciones. Y la semana pasada estuve en una reunión con 46 maestros bilingües Awajún, y convocado por el Ministerio de Educación para ponerse de acuerdo sobre la escritura de su idioma. En 3 días, todos hablaron en Awajún. De vez en cuando me consultaba algo en castellano, pero 3 días discutiendo entre ellos en su idioma, y luego al final escribieron el acta en castellano. Pero generalmente, o sea, es una actitud que tienen de orgullo de su idioma, y entonces es muy fuerte ese aspecto de su identidad. Ahora, es más fácil tener una idea de cuántos son, pero varían los criterios que se usan para los censos. Y muchas veces en el censo dan un número y luego aumentan 10% por las personas que no habían sido censados. O sea, pero no son siempre exactos, pero deben ser más de 70,000, y están agrupados están en los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Loreto, San Martín, y últimamente hay una comunidad, o 1 o 2 comunidades que se han trasladado al río Cayali. Y entonces es un grupo que tiene una identidad muy fuerte en torno a su idioma y sus tradiciones, y calculo que son unos 70,000, y están, bueno, su pueblo vecino de la misma familia lingüística jíbara ha formado o declarado el territorio autónomo One Piece, y los Awajún están preparando también un territorio autónomo Awajún, y es principalmente para tener criterios comunes para educación, salud y territorio. Bueno, y es un pueblo segmentario, o sea, formado de clanes que son capaces de unirse para cuando hay amenazas de afuera, como en el paro de los paros del año 2008 al 2009, se juntaron todos los Awajún y con los One Piece, que han sido en el siglo pasado, han sido enemigos, pero se juntaron todos para defender su territorio. Pero cuando terminó, después del Bahuazo, se dividieron en 15 federaciones.
y ahora están otra vez tratando de unirse en torno al tema de territorio y salud y educación. Entonces, esas son problemáticas diferentes de lo que se ha expuesto, pero muestra la variedad que hay cuando se habla de la multiculturalidad. Gracias. En principio, yo quisiera poner énfasis en un tema que me parece crucial, y es el tema de la lectura política de las interpretaciones estratégicas de las identidades étnicas. Me estoy refiriendo concretamente a que, desde mi punto de vista, y estoy hablando a título personal, creo que evidentemente todos estamos de acuerdo en apartarnos de una postura esencialista, de una postura sustancialista de la etnicidad y de la cultura, pero sin poner en cuestión el tema de lo estratégico en ciertos contextos políticos, como el que hemos vivido para épocas del Baguazo en el 2009, pueden ser asumidos enteramente como utilitarios, ¿no? Como apuestas políticas que son muy coyunturales y que podrían estar manejadas por determinados actores sociales. En otras palabras, mi pregunta es si no podríamos estar cometiendo el error de, por falta de profundidad, de acuciosidad, de brindar en bandeja de plata a ciertos sectores bastante conservadores y retrógrados de la sociedad peruana un argumento a partir del cual las identidades estratégicas puedan ser confundidas con ficciones identitarias. Y evidentemente creo que todos tenemos en claro que no se trata de lo mismo, ¿no? En otras palabras, estoy hablando de los usos, no de un análisis que es completamente académico, que es completamente correcto, sino de los usos políticos que puedan tener estos análisis académicos. Reitero, en función de poder establecer una cierta equivalencia entre lo que vendría a ser una identidad de origen estratégico, de carácter estratégico, pero que podría ser asumida por sectores retrógrados, conservadores de la sociedad peruana como ficciones identitarias, y por lo tanto viene como correlato de ello todo un proceso de deslegitimación no solamente de las luchas indígenas, sino también de estas etnicidades, ¿no? Y evidentemente cuando hay de por medio procesos de etnogénesis y cuando hay procesos en los que se remarca la instrumentalidad de ciertas luchas, lógicamente, pienso yo, y esto es muy a título personal, nos encontramos ante esa situación un tanto, desde mi punto de vista, riesgosa, y se trata de un tema que ya fue debatido para el 2009, ¿no? Con la presentación del libro El retorno del indígena de Valérie Robin y de Carmen Salazar Soler. Evidentemente creo que todavía no hemos dado respuestas desde la antropología a este riesgo que, reitero, no es un riesgo tanto académico, sino es un riesgo que es más político, pero que proviene desde un análisis académico. Eso en primer lugar, y bueno, habría que preguntarnos si también cualquier etnicidad que luego pasó a conformarse como Estado nacional en Europa no tuvo elementos de estrategia como en cualquier parte del mundo se pueden haber dado. Bien, esa es una primera interrogante y una pequeñita en torno al tema del multiculturalismo. Comparto con Nathalie la necesidad de explayar un poquito más el debate refiriéndonos a temas como interculturalidad. Porque también aquí hay excepciones y probablemente el padre de Reagan nos podría dar más luces al respecto, pero con motivo de la publicación de la lógica del capitalismo transnacional que muchos conocemos, obra de Slavoj Žižek de fines de los 90,
Efectivamente hay una cierta ambivalencia en el uso del término multiculturalismo proveniendo del mundo anglosajón. Yo no sé si efectivamente en el mundo hispanohablante y en el mundo francoparlante, cuando se habla de multiculturalismo, estamos hablando de la misma cosa. Ahí podría tratarse de una situación de particularidades idiomáticas que habría que definir. Dos preguntas muy puntuales al señor Herrera. Primero, respecto a que si pudiera procesar por qué, o precisar por qué señala que es insostenible esas subdivisiones sociales o las categorizaciones étnicas que se dan al interior del caso boliviano. Y segundo, si tiene algún conocimiento específico de por qué a la fecha no se considera algunas etnias paraguayas como amazónicas. Es cierto que la identidad de los pueblos solamente es posible construirlas teniendo conocimiento de la historia, su geografía, sus raíces y sus costumbres. Bajo ese punto, mi pregunta para la mesa es, conociendo la realidad de Ucayali, si la política multinacional que se habla ahí tiene alguna analogía con la política multicultural que habló Ernesto. Y la segunda inquietud para Ernesto es, en la realidad que le ha tocado vivir boliviana, ¿cómo interviene el Estado en edades tempranas de su población amazónica en los aspectos de educación y cultura? Todos tenemos nuestra identidad étnica y no lo vemos como un problema. Desde la investigación antropológica en diferentes casos se ha documentado que esto que ha mencionado el señor Enrique Herrera como apelativos que se les coloca es históricamente así. Ellos tenían sus formas de denominarse a sí mismos, pero nosotros le pusimos la chapa de antis, de campas, ¿no? De chunchos. Esas son las chapas. Ahora ellos, con el proceso de su desarrollo, de su autoorganización, tienen más fuerza y ya pueden, y ya dicen su propia identidad, como lo ha explicado Jaime Reagan. Y eso, como repito, no es problema. No veo yo que en ese sentido la diversidad étnica en la Amazonía o en los Andes sea una complicación para políticas públicas. Y ya no voy a comentar, ya han hablado sobre los asuntos multiculturales, pero sí quisiera llamar la atención que para la comprensión mayor de la problemática indígena en la Amazonía, especialmente, ¿no? Hay que mirar en los conflictos sociales los problemas que están detrás, y se han mencionado algunos, como el caso de la central hidroeléctrica de Paquitzapango, ¿no? U otras amenazas externas que están afectando y como en ese contexto ya otros antropólogos como Richard Chase Smith, examinando el proceso de autoorganización de los pueblos, de las comunidades indígenas amazónicas, en reuniones en el marco de las Naciones Unidas en Perú, no solo a nivel internacional, en Perú también, para entenderse entre Aguajún, Ayánica u otros, descubrieron la posibilidad de utilizar el concepto de pueblos indígenas como elemento común, y eso es lo que está muy en fuerza en su discurso. Si los escuchamos hablar a un Ayánica, a un Aguajún, ellos hablan de pueblos indígenas
y se están refiriendo no solo a sí mismos, sino a todos sus pares. Y entonces creo que el tema sí veo que hay una conexión muy interesante con lo que dice el señor Herrera cuando se remite a Weber, de que habla de que la etnicidad tiene una identificación subjetiva. En la antropología, Fredrik Barr postuló la construcción del sentido de los grupos étnicos a partir de su propia autorreferencia. Y el convenio 169 de la OIT, justamente para poder consensuar de qué manera los pueblos indígenas pueden hacer sentir su voz, señala como un punto central la autoidentificación de los propios pueblos como tales. Los Kokama no se reivindicaban así como indígenas, a sí mismos como indígenas, por la marginación y el desprecio de todo el país. Me parece muy valioso en ese sentido el comentario de Mirko, en el sentido de los procesos de etnogénesis, porque ahora ellos sí, han tomado fuerza, han visto el ejemplo de otras comunidades, han tomado fuerza y tienen ahora varias organizaciones y ahora con mucha energía y énfasis remarcan su condición de Kokamas, Kokamiria. Y entonces creo que todo esto se puede entender en el contexto de conflictos sociales en torno a su existencia, a los recursos que están en disputa, a los que se quiere saquear en la Amazonía, y ahí está la fuerza colectiva, repito, de los indígenas que están aferrándose a este concepto de pueblos indígenas. Lo que tú has descrito sobre etnicidad es cómo entender etnicidad en el marco de relaciones con el Estado. Me ha hecho recordar mucho el artículo famoso de Jim Jackson, Cómo hablar de cultura sin hacer enemigos, ¿no? Donde ella dice que el concepto de grupo étnico debe entenderse como uno en el marco de relaciones con el Estado. O sea, los grupos étnicos son aquellos que surgen en las interacciones con el Estado. Si no hay Estado, entonces es otra cosa, estamos hablando de otra cosa, no son grupos étnicos, ¿no? Grupo étnico es en relación con el Estado. Sin embargo, tú has mostrado también el caso de los matis, estudiado por Philip Erickson, que justamente describe el caso de cómo se construyen relaciones al interior de los matis, ¿no? Es decir, no en un contexto de relaciones con el Estado. O sea, también hay que reconocer que en un contexto de no relación con un Estado, también las etnicidades se construyen, ¿no? Erickson habla, por ejemplo, de cómo entre los matis o matsés la etnicidad se construye a partir del lenguaje del parentesco, por ejemplo, ¿no? Quienes son más cercanos a mí, quienes son más lejanos a mi grupo de parentesco, ¿no? Quisiera que nos des tu opinión acerca de eso, ¿no? Y lo otro que quería mencionar es hacer un comentario sobre lo que Mirko ha dicho sobre que lo que tú has presentado, Enrique, podría entenderse como peligroso en la medida de que sectores conservadores o retrógrados de la sociedad podrían utilizar ese mismo discurso para atacar al movimiento indígena de fabricar etnicidades, ¿no? Pero yo creo que ya lo usan. O sea, los grupos conservadores y retrógrados
usan justamente un discurso esencialista de lo indígena, ¿no? Porque justamente para deslegitimar las luchas de los pueblos indígenas, ellos dicen que ahora los indígenas ya no son indígenas, porque ya no usan plumas, porque usan celular o porque se ponen jeans, y ya no son indígenas, y por lo tanto el Estado no debe producir leyes que reconozcan derechos a indígenas, porque los indígenas ya dejaron de ser indígenas. O sea, ya están usando ese discurso, ¿no? Esencialista, ¿no? Es más, ambos usan el discurso esencialista, los indígenas, tanto los indígenas como sus detractores, ¿no? Solo que con objetivos muy diferentes. Los indígenas para legitimar sus demandas de derechos, y el Estado y los sectores conservadores para deslegitimarlos, ¿no? Bueno, voy a tratar de responder de manera global sobre, creo que puntos que atraviesan preocupaciones comunes. Justamente quiero comenzar con lo que comenzó planteando Mirko y también lo terminó señalando Dani. Efectivamente, ese es el problema de la aproximación que ha tenido mi trabajo al hablar de este carácter estrategio de la etnicidad como pues entonces un elemento volátil, inaprensible, fugaz, momentáneo, circunstancial. Mirar la etnicidad así, entonces lo que hace es debilitar la fuerza política de los movimientos indígenas. Ese es efectivamente el gran riesgo. Pero también, si bien es cierto, yo soy consciente de ese riesgo, no por ello no deberíamos dejar de debatir. O sea, esa es otra cuestión, ¿no? Que eso salió desde un inicio cuando yo comencé a trabajar en esta línea en Bolivia. ¿Por qué? Porque de alguna manera desconoces parte de lo que son las luchas indígenas, las demandas indígenas. Pero vamos a un plano también más personal, que es con lo que yo comencé mi exposición. Yo señalé que cuando yo llegué a Bolivia en el año 94, me involucré como activista en el movimiento indígena amazónico y luego derivé en asesor del movimiento indígena amazónico. Y cuando yo señalo esto, estoy dando a entender que yo me involucré mucho con la lucha política indígena. Y acá quiero retomar entonces otra cuestión que algún compañero lo ha señalado, ¿no? Y acá recurro a mi compromiso etnográfico, a mi relación etnográfica. Yo utilicé todo este acercamiento de muchos años para construir una base etnográfica. Es decir, con esto yo quiero señalar que lo que yo estoy tomando como un referente empírico no es una elucubración, no es una cuestión circunstancial, no es el trabajo de campo de 2 meses, sino es el compromiso de una buena parte de mi vida. Ese compromiso, esa vida con el movimiento indígena y con la realidad indígena me llevaron a mí a conocer detalles de todos estos procesos políticos y, sí lo puedo decir, a desconfiar también de ello. Cuando hablamos, por ejemplo, de las luchas indígenas, a las cuales yo acompañé muchas de ellas y de alguna manera lo sigo haciendo hasta la actualidad, también me permitió ver cuál es el discurso que se maneja y cuáles son los intereses reales que existen detrás de eso.
una de las cosas más trágicas que yo posiblemente viví justamente con el área que fueron tituladas a esta población, es que ellos, con el argumento de la reivindicación de este territorio histórico que les correspondía, una vez que tuvieron el derecho propietario, lo destrozaron peor que lo que habían estado antes los empresarios castañeros los tenían en sus manos. Eso a mí me causó un impacto muy grande y me llevó a querer entender qué cosa hay en el discurso y qué cosa hay detrás del discurso. Qué cosa, en el 4º capítulo de mi libro, hablo justamente de toda la movilización política, todo el discurso político que existe detrás del hecho de llamarse indígena. Yo trabajo en estos momentos, también les comenté, en una zona de Madre de Dios, en el Parque Nacional del Manu, y veo lo mismo. O sea, hay un discurso político, hay un discurso muchas veces vinculado y que remite a los derechos que se han otorgado, pero que en realidad detrás de eso no hay una consistencia ni hay una coherencia, porque ni bien se obtienen estos derechos y se quiere ejercer algún tipo de control sobre una zona determinada, no se es coherente con ese discurso. Y son esas dudas y esas evidencias que yo encontré las que me llevaron a mí no a denunciar, porque yo no soy una persona que mi labor es la de la denuncia, mi labor es una cuestión académica, y eso es lo que yo he hecho, y reflexionar cuál es la relación entre el discurso político que tiene el movimiento indígena y los intereses políticos, pero también económicos que tiene el movimiento indígena, que difieren. Este discurso tan bonito de la conservación, este discurso que lo podemos reducir al del buen salvaje, en realidad colisiona con la realidad práctica de las poblaciones indígenas. Eso a mí me lleva a ser más cauteloso, y creo que los elementos conceptuales, la discusión académica me permiten entender mejor esto. Eso por un lado, ¿no? Sí, para retomar lo que comenzaba diciendo, es un riesgo, pero no por eso debemos dejar de debatir. Yo creo que hay que debatir. Otro aspecto que se ha señalado, cuál es la relación entre multiculturalismo e interculturalidad. En realidad, el concepto multicultural, la categoría de lo multicultural, es un concepto académico, es un concepto sociológico, como yo les dije, pero que hay que tener cuidado, ¿no? Tiene dos acepciones. La primera es la que refiere a un hecho tácito, fáctico de la realidad, es decir, multicultural, muchas culturas. Hay una realidad multicultural, pero tiene una segunda acepción, que es el discurso ético y político que existe detrás. Las políticas multiculturales promueven una serie de intervenciones sobre la realidad para tratar de resolver las diferencias sociales que existen a partir de situaciones étnicas, las diferencias que se originan sobre las asimetrías étnicas. Y la interculturalidad está dentro de este concepto, que lo que tiene que básicamente también es parte de estas políticas multiculturales, que están referidas fundamentalmente a establecer nexos estrechos, relaciones democráticas entre los diferentes grupos culturales que existen en una sociedad. Por eso hablamos de proyectos interculturales, y es un término que está de moda. Todo eso entra del paquete ese grande que es multiculturalidad, que es un concepto universal, como lo dijo
una persona que intervino, el multiculturalismo existe en Canadá, en Australia, en Alemania, en Francia, creo que son uno de los países que menos acepta, pero también no, en América Latina hay muchos países que tienen políticas multiculturales. Tenemos a México, Guatemala, Brasil, Chile, Argentina, Perú. Vivimos en realidad una época de multiculturalismo, ¿no? Bueno, entonces yo podría hablar de esa relación. Y efectivamente, también retomando lo que dijo Dani, respecto a la existencia de los grupos étnicos frente al Estado. Bueno, en realidad, detrás de toda esta discusión existe un teórico importante, un antropólogo finlandés, Fredrik Barth, ¿no?, de las fronteras étnicas, que escribe un artículo famoso, que es la razón de este libro verdecito, en el año 69. Son 40 páginas que revolucionaron, creo que, la antropología y las teorías de la etnicidad, pero nunca fueron tomadas en cuenta, que habla justamente que los grupos étnicos existen en la relación con el otro, ¿no? Lo del Estado es evidente, pero no solamente es el Estado, ¿no? Es efectivamente es el otro, es cuando tú interaccionas con otra colectividad, es que tú construyes y defines una frontera. Yo no quisiera hacer propaganda a mi libro, pero de verdad a mí me encantaría, yo les agradezco mucho por haberme permitido expresarme de manera libre en este evento, pero yo creo que es momento de discutir, más allá inclusive de los costos políticos, pero es una obligación académica, es una obligación por lo tanto ética. Y les digo, yo me fui un poco asustado de Bolivia, y acá el compañero lo mencionó, o sea, el adalid de todas estas propuestas no tuvo ningún problema en pasar por encima de un territorio indígena. Creo que mataron gente, ¿no? Y yo no creo que sea un buen ejemplo, y hay que tener mucho cuidado. No creo que sea un buen ejemplo Bolivia, a pesar de todos sus aciertos, pero hay que tener mucho cuidado a dónde pueden derivar este tipo de cosas. Cuando digo que hay que tener cuidado, no significa que no hay que hacerlo. Hay que simplemente, yo creo que si algo nos enseña Bolivia, es cuáles son todas las virtudes y las ventajas de ese proceso, pero también cuáles son las limitaciones y los engaños que existen detrás de todas estas políticas. Hay que ver lo que ha pasado en los Estados Unidos, lo que ha pasado en Canadá. En realidad no existe un modelo de multiculturalismo, existen muchos modelos, y nosotros en el Perú deberíamos tratar de construir nuestro propio modelo, tomando en cuenta las experiencias de otros países. Y hablando lo que se señaló también, esta negación del multiculturalismo o de los derechos multiculturales es un tema que no solamente el esencialismo, no solamente un tema de los propios concernidos, sino también de los detractores, como ha sido señalado. Los empresarios también hacen detracción sobre la base de conceptos esencialistas. Y ahorita yo creo que es importante ver lo que va a pasar en el Brasil, ¿no? Lo que va a pasar en el Brasil con el nuevo presidente Bolsonaro, que ya comenzó a hablar, miren, casi en la misma dirección de Evo Morales, que luego de haber apoyado todas estas políticas, declaró que gran parte de estos territorios indígenas que él había promovido en realidad
funcionaban como latifundios, y Bolsonaro está diciendo exactamente lo mismo. Yo creo que el debate está abierto, o sea, con lo que estoy señalando es que nada es simple, que todo es bien complejo y que debemos discutir. Muchas gracias, Enrique. Voy a cederle la palabra un par de minutos a Nathalie, que ha tenido a bien hacer los comentarios de esta ponencia, y me voy a tomar la libertad de hacer algo que por modestia probablemente Enrique no ha deseado hacer. Yo sí voy a hacer el cherry de su libro El multiculturalismo boliviano y la intención de los indígenas Tacana del norte amazónico, publicación de el IFEA y de Plural, editores del año 2015. Me imagino que se trata de un texto, no me imagino, estoy convencido de que se trata de un texto que nos va a permitir profundizar en este tipo de debates y evidentemente podemos reiterar también la enorme e interesantísima impronta teórica de Frederick Barr con los grupos étnicos y sus fronteras, publicación del año 69. Complementariamente tenemos Teorías de la etnicidad sobre la base del texto anteriormente señalado de Philippe Poutignat y Jocelyne Strey-Fenard, cuya edición inicial es del año 95, pero hay una última del año 2008. Nos podemos colocar en relación vía correo electrónico para poder darles las referencias exactas. Creo que se nos ha abierto a un debate súper interesante que los que trabajamos con pueblos amazónicos y los que se nos está en constantemente, ¿no? Este tema de etnicidad, este tema de las estrategias tanto del Estado como de los pueblos indígenas, de cómo posicionarse frente a un tema. Me parece súper interesante, además, toda esta frontera entre el activismo y lo académico. Creo que a la mayoría que hemos pasado por esta línea, donde hemos estado acompañando a procesos de organizaciones indígenas y también a la par haciendo investigación, hay una línea muy delgada entre la decepción y el cómo se llama y el también, pues, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos más allá? ¿Cómo nos tratamos de desligar de todo el, ¿cómo se llama? De no ser estos, no decepcionarnos completamente del movimiento indígena, ni tampoco endiosarlo. ¿Cómo podemos poner en la balanza estos dos elementos? Y cómo acompañar en los procesos sin ser tan intervencionistas a veces, ¿no? Muchas veces hay este término que he utilizado por este ecuatoriano, el ventriloquismo local, guerreros, el nombre, donde terminamos hablando por ellos en lugar de tenernos acá. Se habría sido, bueno, sé que hubo otra mesa, por ejemplo, con Ruth Buendía, donde ella comentó, es muy interesante poder también ver, y justo vuelvo a un poco lo que comenté muy brevemente, el tema de que va más allá de cómo ellos se denominan, sino también que esta denominación cómo la van cargando de un concepto de cómo se representan hacia los otros, ¿no? No solamente con el nombre, sino también como, por ejemplo, en el caso de los Yaneshas, el pueblo que tienen más de 60 códigos sobre el amor. Los Ayánicas como guerreros, los Aguajún también como guerreros, que son conceptos que además, y yéndonos también un poco a la utilización del poder, que también hablaste de Foucault, y del biopoder, de cómo son estas formas de apropiarse son también estratégicas frente al Estado y frente a los diferentes momentos donde ellos van viviendo en el día a día entre las diferentes interacciones. El tema del baguazo, que fue muy importante, donde se reconfiguran también
como guerreros los Awajún, donde la práctica militar, con la práctica militar ganada en las guerras del Cenip, etcétera, con su tradición Awajún van de la mano. En el caso de los Oxánicas, que yo son los que conozco más, como también van reinventando y cómo las cosas no son tan estáticas. Los pueblos indígenas no podemos ver, en el caso de los mitos que trabajo, están en constante movimiento, están interrelacionados además con todos estos nuevos procesos. Igual en Perú estamos en pañales en todo este tema de políticas multiculturales. Recién tenemos un viceministerio de interculturalidad, que además me parece muy trágico que todavía no exista un viceministro indígena, y creo que es un tema que también se podríamos poner en el tapete para la discusión, y por qué y cómo también ellos mismos, o sea, los pueblos también se apropian de los instrumentos del Estado, ¿no? Hay muchos temas en debate, me gustaría leer tu libro, creo que me va a hacer tener una propia tesis, así que nada, muchas gracias.